localidades de México. Entonces, pues en ese sentido, a mí me llega mucho una premisa de Fincadir, donde él habla de que la ciencia ficción lo que hace es meter una premisa y desfigurar un mundo para crear un mundo en la mente del autor. Eso a mí me pareció súper interesante porque también creo que ha habido reflexiones en latinoamericanos sobre la relevancia de la ficción, que es interesante y que puede ser interesante para la ciencia ficción, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en el proyecto de Borges, ¿no? Que siempre se deslindó un poco de la ciencia ficción, pero al final de cuentas está pensando qué implicaciones tiene crear géneros especulativos, qué implicaciones tiene crear géneros de la imaginación, ¿no? Entonces, bajo un poquito todo ese chorro a que yo cuando recibo la convocatoria para este proyecto empiezo a pensar qué implica pensar el espacio de Puebla, ¿no? O sea, en términos de literatura, el pensar el espacio, cómo modifica lo que estamos hablando. Y empiezo a pensar también en estas cuestiones sobre cómo consumimos la tecnología, ¿no? Porque cada vez que venimos a una reunión que tiene escritores de ciencia ficción mexicanos, decimos esta frase de que alguien dijo en algún momento que en México no hay tecnología, ¿no? Pero sí somos consumidores, estamos inmersos en toda esta mass media y estamos con todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el cuento que yo empiezo a proponer está un poco en esa temática. Es una mujer que está siendo perseguida en una Puebla llena de publicidad. Y esta Puebla es una Puebla virtual, donde esta mujer va a ser consumida, ¿no? O sea, se convierte en un producto para ser observado. Entonces, un poco esa es la idea del cuento. Donde pues además estoy tratando justamente de pensar pues en las ciudades latinoamericanas, ¿no? O sea, cómo esta expansión además ha empezado a generar esta invasión visual, estas estéticas de lo lleno de la gente, ¿no? De todo lo agarrado, y que además me da para empalmarlo con otros mundos y otros universos que yo encuentro en la ciudad de Puebla, ¿no? O sea, por ejemplo, el mundo de lo colonial, el mundo de las iglesias, el mundo de todo este tipo de identidad, ¿no? que está generando Puebla, y entonces se empiezan a crear mundos que están traslapados unos tras otros, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y creo que en ese sentido proyectos como estos son súper enriquecedores porque nos permiten un crisol, ¿no? O sea, nos permiten ver desde muchos puntos de vista cómo se están generando las visiones sobre estos espacios, cómo los estamos entendiendo a partir de la ciencia ficción, del cyberpunk, de la tecnología, de todos los procesos sociales que estamos viviendo, ¿no? Y cómo lo estamos codificando en la literatura. Entonces, empezar a ver cómo los autores empiezan a crear estos puntos de vista me parece muy interesante. Y bueno, en ese sentido, agradecer también a Axel y a la Casa de Cultura por abrir el espacio, ¿no? Sin miedo. Hola, muy buena tarde. Quiero agradecer sobre todo a Axel y a Néstor por este espacio y por poder compartir con todos ustedes. Yo escribí un cuento que se llama Memorias holográficas de la gran Toya Choloyan, y justamente cuando vi la convocatoria me mandó un amigo y él sabía que yo había estado escribiendo en pandemia pues algunas ideas, y después de ver la convocatoria pues las adapté un poco con todas estas, pues por así decirlo, vivencias que había tenido en Cholula. Yo radico actualmente en Cholula y me gusta mucho toda la parte prehispánica y es una fusión ahí entre tecnochamanismo y también me gusta la mirada en la que ahora justamente han compartido la búsqueda de reflexión, la búsqueda de dudar un poco sobre lo que se nos vende a través de todos los medios. Y creo que vivimos una época donde se va difuminando un poco esta idea de lo que antes veíamos como un futuro posible y ahora empieza a tener estos toques la realidad, ¿no? Un futuro ya más cercano a como lo pintaba la ciencia ficción. La búsqueda del
del escribir para mí es liberar emociones, hacer reflexionar a las personas, pero sobre todo a mí mismo, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Y de qué manera yo estoy habitando este mundo y interactuando con la tecnología, con las personas y con la realidad. Entonces, pues yo espero que el cuento hable por sí mismo y solo quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, por apoyar estos proyectos y pues es todo, le dejo la palabra a los demás. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias a Axel por la invitación, felicidades también por el lanzamiento del PCIN. Yo soy Mario Galeana y como ocurrió con todas las personas que estamos aquí atendiendo la convocatoria, me senté a reflexionar sobre qué podría ser característico de Puebla, ¿no? Y me puse a pensar sobre todo en su fundación, que ahí encontré que de algún modo el pasado de la ciudad como tal está compartido de algún modo con los orígenes de la ciencia ficción, ¿no? Porque, como sabrán algunos de los que estamos acá, aunque el virrey o la corona ordena la prospección de todos estos terrenos que conocemos como la ciudad de Puebla, en realidad quienes estaban participando en el proyecto eran franciscanos que vivían embebidos por todos estos valores del humanismo, habían leído a Rotterdam, conocían bien, habían imaginado bien la isla utopía que había escrito Tomás Moro, ¿no? Y me pareció que quizá podría estar ahí la esencia, digamos, de lo que conocemos como pueblo, de la religión. Digo, a lo largo de la historia siguen aconteciendo varios sucesos políticos en los cuales la fe o la religión, algunos intervienen, ¿no? Las leyes de reforma, aún ahora el arzobispo es capaz de movilizar multitudes. Y en este ejercicio de especulación propio del cyberpunk, de la ciencia ficción, me puse a pensar que podría rivalizar con una fuerza así, con algo que ha dejado un patrimonio material tan tangible y tan grande, tan robusto como la religión, y pensé en la tecnología. Entonces, digo, son cuentos muy breves, si no me equivoco, son de poco más de 2 cuartillas o 2 cuartillas, entonces a lo mejor es un poco difícil hacer escuelas, pero digamos que haciendo este determinado cruce de tecnología y de religión llega la imagen del Señor de las Maravillas, ¿no? Que a lo largo de muchos siglos ha sido venerada y tiene un gran número de personas que creen fervientemente que les concede un milagro. Entonces, pensando que tal vez nuestra experiencia en el curso de los años, también a raíz de la tecnología, la experiencia humana se ha ensanchado, me puse a pensar si en realidad todos estos milagros no podrían ser, digamos, causa de algún tipo de elemento o de esencia que hasta ahora no hemos podido identificar, ¿no? Porque hay cosas que pasan y para las cuales no tenemos cierta explicación, pero a medida en que avanza la tecnología y la ciencia, algunas han ido negociándose, no creo que todas vayan a aclararse, ¿no? Entonces, el cuento más o menos describe el descubrimiento de este nuevo elemento por parte de la tecnología, y este elemento es localizado en la imagen del Señor de las Maravillas. Ahora, también quise hacer algo cómico. Hace poco leí una columna de opinión en un medio poblano en el que el columnista tal cual había puesto algo como en ChatGPT, en un prompt, ¿cuáles son los desafíos de México en las elecciones? Entonces, tal cual, lo que le respondió ChatGPT lo copió y lo pegó en su columna y así se publicó. Entonces, me pareció gracioso que de algún modo las personas estemos como no usurpando, sino que más bien estas inteligencias artificiales estén hablando por nosotros y que nosotros mismos estemos dispuestos a afirmar con nuestros nombres lo que afirma una inteligencia artificial. Entonces yo escribí mi cuento como si lo hubiera escrito ChatGPT, ¿no? Entonces el título es una pregunta, la pregunta que uno insertaría en ChatGPT, y el cuento o la respuesta es el cuento. Pues bueno, ya les conté todos, pero ojalá que todos puedan leerlo y que lean todos los demás. Muchas gracias.